esta mañana voy a invitar a que abra su Biblia conmigo a Mateo 6. Y hoy terminamos la sección de la oración del Padre Nuestro. Y es importante reconocer, como mencioné en el tiempo de anuncio, la importancia de ir llevando la palabra de Dios verso por verso, porque nos da un entendimiento de qué realmente Jesús está enseñando aquí. La palabra es clara en lo que Jesús está enseñando, y hemos visto varios aspectos de la oración de Jesús, y hoy voy a recordarle de que Jesús empieza a enseñar cómo orar, específicamente porque los paganos y los fariseos oraban de una manera errónea, diferente, con motivos diferentes. Y Jesús no solo aclara la postura correcta de orar, pero también nos aclara la importancia de orar por nuestras necesidades. Y el día de hoy simplemente vamos a ver la última categoría, que es la protección de la tentación. Hemos visto la importancia de orar su nombre, hemos visto la importancia de orar su reino, hemos visto la importancia de orar su provisión, su perdón, y ahora entramos en este aspecto de su protección. Y para ello voy a invitarle a, si le es posible, ponerse en pie una vez más, y quiero que leamos simplemente el verso 13. La palabra dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pueden tomar su lugar. C.S. Lewis, en su libro y famosa película Las Crónicas de Narnia, establece un personaje que se llama la Bruja Blanca, en inglés The White Witch. Y en la película, casi al inicio, cuando entran los jóvenes a Narnia, hay un joven que se llama Edmund, que se encuentra con esta bruja blanca. Y la bruja blanca le dice a Edmund: todo lo que tú quieras, yo te lo puedo dar. Y interesantemente, de todo lo que él pudo pedir, él pide que él quería delicias turcas. Es como un dulce que a él le gustaba, y ella se lo entrega. Él se lo come sin darse cuenta que al comerlo, él va a querer más y más y más. Es decir, entre más come lo que la bruja le da, más va a desear de esa cosa. Y al final lo que sucede es, por su deseo de querer más de lo que la bruja le dio, él termina traicionando a sus hermanos y a los demás. Y hermanos, hermanas, así funciona la tentación. Entre más comes de la tentación, cualquier área que sea, entre más alimentas la tentación, más vas a desear de ella, hasta el punto que puedes llegar a ser insensitivo a la tentación. Y ese es el dilema cuando hablamos de la tentación. ¿Cómo entonces podemos vencer la tentación? Y Jesús nos da la clave. La clave está en la oración, en cómo nosotros podemos vencer la tentación. Incluye nuestra vida de oración. Y en esta mañana, dos aspectos que quiero que veamos del verso 13. En primer lugar, tenemos que lidiar bíblicamente qué significa que Dios no nos meta en tentación. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué significa que Dios no nos meta en tentación? Y en segundo lugar, la necesidad
de pedir protección sobre la tentación. Veamos este primer aspecto. ¿Qué significa meter en tentación? Lo vemos en el verso 13. Y no nos metas en tentación. Quiero recordarle de algo. Voy a leer del verso 10 para que entienda la idea. El verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y termina. Y luego entra una nueva idea. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una nueva idea. Pero de ahí, el verso 12 y el verso 13 dice: y perdónanos nuestras deudas. Y luego el 13: y no nos metas en tentación. Y como expliqué la semana pasada, el verso 11, 12 y 13 van ligados. Es decir, todos los días debo yo pedir por provisión. Todos los días, como aprendimos la semana pasada, debo pedir por perdón. Y todos los días debo yo pedir por protección de la tentación. Es diariamente tenemos que venir y orar y decir: Dios, perdón, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Antes de iniciar, solo quiero dejarles saber que la frase tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén, algunas Biblias honran esta idea y hay un número al lado de esa frase, porque nos da a entender que esa frase no está en los manuscritos original. No cambia el significado del pasaje. Lo más probable es que eruditos añadieron esa frase para responder a la oración de Jesús. En otras palabras, Jesús no dijo estas palabras al final. Es lo único que quiero aclarar y por eso no voy a predicar de esa última frase. De nuevo, no afecta, no cambia el significado en cuanto al verso 13. Pero esto es lo importante. Jesús dice: y no nos metas en tentación. ¿Qué significa esta frase? Lo difícil es que tenemos otros pasajes en la Biblia que aclaran que Dios no nos mete en tentación. Santiago 1:13, se lo voy a leer, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La Biblia es claro que Dios no nos mete en tentación, que Dios no es el tentador, no es la persona que tienta a otros. Y entonces la pregunta aquí, porque es claro, Jesús está orando ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. Eso lo vimos desde el inicio, de que tú y yo podemos llamarle Padre. La oración de Jesús inicia con Padre nuestro. Eso es obvio que Jesús está orando al Padre, y en la petición, en el verso 13, Él dirigiéndose al Padre dice: y no nos metas en tentación. Y de nuevo tenemos que preguntarnos, y aquí viene el dilema, ¿está Jesús contradiciendo otras áreas de las Escrituras? ¿Por qué Jesús ora esto? Esta sería la pregunta. Si sabemos que Dios no es aquel que nos tenta. Entonces es un aspecto que tenemos que entender. Ahora, la respuesta es: Dios no nos tenta. Y Jesús aquí no está contradiciendo otros versos de la Biblia. La palabra peiraismos en el griego, que es la palabra que se encuentra aquí para tentación, puede ser traducida como tentación o puede ser traducida como prueba. Algunos eruditos dicen, o teólogos dicen, la mejor traducción sería: y no nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. Y pruebas entonces no contradeciría Santiago 1:13, pero aquí le va. Pero si tú y yo decimos esa es la solución a este dilema, y decimos la palabra correcta no es tentación, es prueba, y Dios
sí nos prueba, o permite que pasemos por pruebas. En el caso de Job, yo argumentaría que Dios ordena la prueba, aunque es Satanás el agente que él usa para probar a Dios, pero al final todo está bajo la soberanía y el control de Dios. Pero mi punto aquí es que si decimos que es prueba, Dios, no nos metas en pruebas, tenemos otro dilema o creamos otro dilema. Porque la Biblia nunca nos dice que no vamos a pasar, ¿qué? Por pruebas. Dice todo lo opuesto. Es más, mismo capítulo de Santiago capítulo 1, verso 2 al 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, de nuevo, si decimos que la solución a este dilema es que Dios no nos meta en prueba, el problema con esa explicación es que el Nuevo Testamento una y otra vez afirma que el creyente va a pasar por pruebas, y no solo eso, es para nuestro bien. Las pruebas nos ayudan a madurar. Las pruebas a veces nos ayudan a acercarnos a Dios. Es necesario que tú y yo pasemos por pruebas. Entonces, ¿qué significa aquí? La traducción es correcta: no nos metas en tentación. Pero esta es la idea. ¿Recuerdan Mateo 4? Regresen conmigo a Mateo 4. De nuevo, por eso, la importancia de la exposición de la palabra. Nota lo que dice el verso 4. Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu. Y para aclarar aquí, no es espíritu maligno, no es espíritu demoníaco, no es un espíritu en contra de Dios, no, es el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? ¿Por quién? Ok, noten la idea. Dios, a través del Espíritu Santo, dirige a Jesús a que vaya al desierto. Pero ¿quién es el que tienta? No es Dios, ¿es quién? El diablo. Y entonces la idea aquí es, de nuevo, la explicación no es ninguna ni la otra. El punto es, Dios nos va a llevar y va a hacer que nosotros pasemos por pruebas, y a veces el que nos va a tentar puede ser el mal. Ahorita vamos a ver qué significa el mal, pero vamos a ser tentados, pero no es Dios el que tienta, de la misma manera que no fue Dios el que tentó a Jesús, simplemente lo llevó ahí. Pero este es el punto de la frase. La idea de la frase "no nos metas en tentación" es mejor traducida "y no nos dejes caer en tentación". La idea no es que no seremos tentados, vamos a ser tentados. La solución al dilema no es decir, hay que orar que no pasemos por pruebas. No, yo hasta diría, a veces tenemos que orar: Dios, pásame por pruebas, porque necesito ser forjado, necesito ser madurado. Y yo sé que nadie ora, incluyéndome a mí. Yo no oro eso, pero las pruebas son para nuestro bien. La idea aquí es: Dios, no nos metas en tentación, en el sentido de, Dios, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes ser vencidos por la tentación. Y por eso, 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Y la idea de 1 Corintios es: aunque pasemos por tentación, Dios nunca nos deja ser tentados aún más de lo que nosotros no podemos vencer. Traducción: la excusa de, no, es que yo no puedo con esto, brother.
Yo he tratado y he tratado, pero esto es mucho más fuerte que yo. Por un lado sí, pero por otro lado, Dios no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Es decir, cualquier tentación o cualquier prueba que tú estés pasando el día de hoy no es lo tan fuerte que no pueda ser vencido. Y puede ser vencido porque, como dice el verso 13, porque junto con la tentación Dios nos da la salida para poder soportar o para poder resistir. Y la salida no es yo, no es mis fuerzas, no es mis 10 pasos para vencer esta tentación y esta tentación. Y si alguien escribe otro libro de 5 pasos para vencer X problema, creo que, perdón la expresión, pero voy a vomitar. Porque estos libros ponen todo el empeño en nosotros. Y lo que la palabra está diciendo aquí, la solución no está en ti. Tú puedes soportar la tentación porque Él es fuerte y Él es poderoso. Y cuando yo tengo ese fundamento bien, correcto, teológicamente alineado con su palabra, entiendo exactamente por qué Jesús dice: no nos metas en tentación. La idea es: Padre, tú eres el único que puede protegerme de yo no caer en la tentación. Ese es el corazón de Mateo capítulo 6, verso 13. No es que Dios tienta, la palabra no se contradice. No es que Dios está diciendo no, que no oremos por pasar por pruebas. La palabra no se contradice. La idea es: cuando yo vengo al Padre, Él es el único que es poderoso para sustentarme y asegurarme de que yo no caiga en tentación. Entonces, hermanos, si tú eres alguien que una y otra vez cae en tentación, si tú eres alguien que una y otra vez te rindes a los deseos de la carne, mi pregunta es: tal vez es porque no hay una vida de oración. ¿Cuándo fue la última vez que, en vez de tratar en tus fuerzas, en vez de tratar en tu propio empeño, tú dijiste: Dios, yo no puedo con esto, pero yo sé que tú sí puedes? Yo no puedo en esta área, yo no puedo con estos pensamientos, yo no puedo con estos sentimientos, pero yo sé que tú puedes. Y hermanos, Él sí puede. Y tú y yo tenemos que entender eso. La frase aquí significa: Dios, protégenos de caer en la tentación. Ahora, como dije desde que iniciamos esta sección, más que un modelo de oración, Jesús nos está invitando a orar. Y Jesús aquí nos invita a orar. Dios es el único que puede protegernos de caer en tentación. Por eso debemos orar. Pero más allá, debemos orar que Él nos libre del mal. Y esto nos lleva a la siguiente idea de este pasaje: la necesidad de orar para que Dios nos libre del mal. Y hay 3 aspectos del mal que la Biblia nos habla. En primer lugar, está el mal general. Quiero que veas esto conmigo. Ve conmigo a Génesis, capítulo 1, verso 31. En unas semanas estaremos hablando en nuestro estudio bíblico acerca de la bondad de Dios y tocaremos algunos de estos temas más detalladamente. Pero Génesis capítulo 1, verso 31. Quiero simplemente que notes algo. Al inicio de la creación, esto es después de que Dios ha creado todo. Creó todo el mundo, el universo, todo lo que existe, incluyendo al ser humano. Y note cómo la palabra de Dios resume su creación. Verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era ¿qué? Bueno. La Reina Valera dice: en gran manera. La traducción literal en hebreo es: era muy bueno. O sea, no perfecto, pero era muy bueno. Pero si tú ves el mundo de hoy, ¿está bueno? No.
Hermanos, hay guerras, hay enfermedad, hay pestilencia, hay hambría, hay desorden, desastre, hay huracanes. Y la pregunta es, si el mundo fue creado bueno, ¿por qué existen estas cosas? Es más, algunos ateos han dicho, si Dios es bueno, ¿por qué existe esto en este mundo? Bueno, hay una respuesta para ello. Esto es antes de qué. ¿Qué no ha sucedido aquí? Yo sé que hay teólogos aquí. ¿Qué no ha sucedido aquí? ¿La qué? La caída. No hay pecado en Génesis 1:31. Todo era bueno. Ahora, capítulo 3 de Génesis. Muchos, cuando leen Génesis, recuerdan que la mujer es castigada, el hombre es castigado, ¿y quién más? La serpiente. Pero todos olvidan que hay algo más que es castigado. Nota el verso 17 del capítulo 3. Antes de que el hombre sea castigado, nota lo que dice. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea ¿qué? La tierra por tu causa. ¿Por qué hay hambría? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay huracán Erin? No es porque Dios no creó un mundo bueno, sí, pero todo esto lo que vemos hoy en día es el post-Edén, es decir, es después de la caída, que aún en la caída, lo que introdujo el pecado, aún entre estas maldiciones, entra la maldición de la tierra misma. ¿Es Dios bueno? Sí, Él creó un mundo bueno. Pero por otro lado, por el pecado existe la maldad y por eso existen estas tragedias. El pecado introdujo un mal general y aún la tierra fue afectada. Ahora, último pasaje. Empezamos en Génesis, ahora ve conmigo a Apocalipsis, capítulo 6. Iniciamos en el inicio. Para los que no tienen Biblia o no saben de la Biblia, son los libros más fáciles de encontrar. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y si no sabes dónde está Apocalipsis, vete hasta el final y ahí lo vas a encontrar. Apocalipsis capítulo 6. Quiero leerles los versos 1 al 8 para que entendamos algo de este mal general. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Solo para que entiendan, este caballo blanco no es Jesús. Jesús es el que abre el sello, no es este Jesús. Pero vi a uno en caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oía una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo o pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y quiero parar ahí. Ok. Apocalipsis nos habla de 4 caballos. Y simplemente quiero darle la representación de cada caballo. El caballo blanco representa
en la tierra reinos, poderes, gobernantes que inician guerra. El caballo blanco es representante de sociedades que inician guerra, la violencia del Estado. El caballo bermejo o rojo, dicen otras traducciones, es representado por violencia sin paz. No habrá paz, pero esto no es incitado por el gobierno, sino esto es representación de la violencia que existe en la sociedad. La diferencia es, el primer caballo representa una guerra como Rusia y Ucrania. Dos imperios que están en guerra, matándose el uno al otro. El caballo bermejo representa la sociedad, alguien que mata a otro, que le roba a otro, que hace violencia con la sociedad. El Estado no le dijo que hiciera esta violencia, es simplemente que no hay paz. El caballo negro habla de hambruna. El lenguaje es de vender, de comer, de que no hay trigo, de que en el tiempo de Apocalipsis esto va a expandirse, va a crecer, va a haber una hambruna. Y luego el caballo amarillo es simplemente representado por todo tipo de muerte. Enfermedad, por pestilencia, por dolor. O sea, varios tipos de muerte que existen en el mundo. Pregunta, ¿existe esto el día de hoy? Sí. En Apocalipsis existirá en un nivel mayor y por eso la representación de los caballos. Pero este mal que va a estar por todos los confines de la tierra ya está en la tierra hoy. Hay guerras en el mundo. Guerras que tú y yo no sabemos en otros países. Hay violencia en la sociedad, en el mundo actual que vivimos el día de hoy. Hay hambruna en el mundo que vivimos el día de hoy. Y hay muerte de todo tipo y por todos lados el día de hoy. Y no solo eso, si tú ves las noticias, algunos de ustedes ven Univisión, Primer Impacto, Telemundo, whatever, no sé. Yo no veo noticias, lo más que veo es Twitter y ese es mi noticiero. Pero el punto es, si tú ves las noticias, ¿de qué hablan? ¿De guerras? ¿De violencia? ¿De muerte? Y de hambruna. Esto es lo que vende en nuestra cultura. Nadie ve las noticias para escuchar todo lo bueno que sucede en el mundo. Cuando vemos las noticias, y en parte porque nos gusta el chisme, queremos conocer todo lo malo que está sucediendo en el mundo. Y este es mi punto, hermanos. Oramos, Dios, protégenos del mal, porque todos los días estamos rodeados ¿de qué? Del mal. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Y parte de esta protección es entender que tú y yo vivimos en un mal general. El mundo está caído, maldad existe por donde quiera. Y entonces yo voy al Padre, al único que puede guardarme de no caer en tentación. Pero más allá de ello, del Padre que me libra, me protege del mal general. Dios, que hambruna no venga a mi casa, que violencia no se encuentre en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Oramos que Dios nos libre, nos guarde, nos protege del mal general que existe en este mundo. Y de nuevo, todos nosotros estamos afectados por esto, y por eso, hermanos, la necesidad de orar esto. Porque no hay nadie aquí que pueda decir, yo no he sido afectado por esto. Todos somos afectados por el mal general y por lo tanto debemos diariamente venir y orar, Dios, protégeme de este mal general. Pero hay otro mal que existe. El primer aspecto, la necesidad de orar, es porque el mal nos rodea, hay un mal general. Pero hay otro mal más intenso. Ve conmigo a Santiago capítulo 1. Esto es lo que los teólogos llaman el mal interno.
Santiago, capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente, hablando de la tentación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Cuál es la idea aquí? No solo existe un mal general. Hermanos, tú y yo, por el pecado, tenemos un mal interno. Todos nosotros tenemos una inclinación ¿hacia qué? Hacia el pecado. Tenemos un mal interno. No hay nadie aquí que pueda decir, no, yo soy súper santo, incluyéndome a mí. O sea, yo no puedo decir soy súper santo, ya lo tengo todo, la tentación, pan comido. O sea, eso no me afecta a mí, no. Todos nosotros, por la caída de Adán, tenemos una inclinación por naturaleza, un mal interno de ser seducidos por la tentación, específicamente porque nuestra inclinación es querer pecar. ¿No me creen? Salmo 58:3. David dice, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Traducción, el niño no aprende a pecar, él nace en pecado. ¿No me crees? Ten hijos. Si no puedes, cuida hijos pequeños. Los niños, nadie les tiene que decir mío. No quiero. O sea, nadie les enseña rebeldía. Lo que tú le tienes que enseñar es prestar. Tú tienes que enseñarles a ser agradables y todo lo demás. El punto aquí de Salmos es, nadie aprende el pecado, nacemos en pecado. Primera de Corintios 15:22 lo afirma, en Adán todos mueren. Romanos 3:10-12 dice, no hay justo. No aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me encanta Romanos 3 porque aclara la idea de lo que nuestra cultura quiere decir. Tú y yo hemos escuchado a personas decir, yo no soy mala persona. Yo no le hago daño a nadie, yo no molesto a nadie. Yo en mi casa soy amable con los vecinos, hasta le corto el pasto al que vive al lado. O sea, yo soy buena persona. Romanos dice, no hay ni uno que es justo. Isaías dice, aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. El énfasis, hermano, es que tú puedes hacer buenas obras, pero aún en tus buenas obras tú tienes un dilema y se llama el pecado. Todos nosotros hemos nacido en pecado, pero tengo buenas noticias para el pecador. Cristo murió por tus pecados. Amén. Y Él te ha redimido de tus pecados. Y lo único que tienes que hacer el día de hoy es decir, Dios, yo quiero vivir, rendir mi vida para ti. That's it. Que hay un despertar en ti en esta mañana de la realidad de que tú necesitas un Salvador que te redima de este pecado, del veneno del pecado. Y por eso, llegando a Mateo capítulo 6, debido a que tenemos este mal interno, tú y yo debemos orar diariamente. Dios, no solo líbrame del mal general que existe en el mundo, pero líbrame de mi propio mal. Hermanos, somos malos por naturaleza. Yo quiero que eso entre a lo más profundo de tu corazón, de que tú no eres bueno. Yo no soy bueno. Recuerdo una vez, no lo tengo en mis notas, pero se me vino a la mente. Estuve en un funeral y se me acercó un joven. Estamos en un funeral de un joven que había muerto trágicamente. Se entró al sentido contrario en un expressway en Chicago.
porque se entró en sentido contrario, inmediatamente chocó con alguien, perdió su vida. Fue uno de los funerales más tristes que yo he asistido. Pero uno de los amigos, porque llegaron varios alumnos de la escuela para estar ahí y apoyar a la familia, y en medio del funeral había dado yo se me olvida cómo se dice en español, pero había dado una de las ceremonias, el velorio, el viernes en la noche. Había predicado acerca de eso. Entonces terminé y se me acercó un joven, y literalmente eso fue lo que me dijo. Yo pensé que me iba a decir otras palabras, no sé, no me esperaba, pero me dijo: ¿sabes que yo no siento mal que él murió? Y que yo puedo matarte ahorita, que siento matar, o sea, no sé por qué siento odio. Y entonces me le quedé viendo y no me asusté, en ese chavillo dije yo me lo sueno, o sea, no me asusté en ese sentido. Lo miré y dije yo, a este hubiera sido como Dowell, tal vez sí hubiera dicho: Dios, protégeme. Pero me le quedé viendo y dije yo, I can take him, bueno, otro asunto. Pero no me asusté, pero sí me sacó de onda, o sea, no me lo esperaba. Y me le quedé viendo y le dije: ¿has hablado esto una vez con alguien más? Y me dice: sí, he hablado con varios pastores, he hablado con aún sacerdotes y consejeros en la escuela. Y entonces estuve platicando un poco y le dije, no sé por qué, pero se me vino a la mente esto. Y se lo dije, a mí se me hace que muchos tal vez te han contestado a ti: no, tú no eres tan malo. Tú no, esos deseos están erróneos, pero tú no eres malo, eres un joven que está confundido. Y esa fue su respuesta. He tenido a pastores que me han dicho: yo no soy tan malo. He tenido a sacerdotes que me han dicho: la realidad es que no, lo que pasa es que necesitas hobbies, necesitas como reorientarte. He tenido a consejeros y todo. Y esta fue mi respuesta. Cuando él me preguntó, o sea, ¿por qué siento esto? ¿Por qué no siento compasión a alguien que ha muerto? ¿Por qué tengo estos deseos? Mi respuesta fue: porque tú expresas exactamente lo que está en el corazón de cada ser humano que no lo quiere admitir abiertamente. El pecado te mata. El pecado endurece tu corazón y tú eres malo. Y los ojos se le quedaron así. Se puso pálido el joven. Le dije yo: tú eres malo. Yo soy malo, y lo que tú necesitas es a Cristo Jesús, que cambie tu corazón de piedra como corazón de carne. Y no se va a olvidar, literalmente su expresión fue: no sabía ni qué decir. Solo hizo: nunca había escuchado esto. Ya le di mi email, nunca me escribió. Le dije que se acercara con sus amigos de la iglesia que iban a la escuela con él, porque no iba a nuestra congregación, y lo invité a que viniera a nuestra congregación. Pero mi punto con esta historia es esto, hermanos. Lo mejor que tú puedes entender el día de hoy es que eres malo. Yo soy malo. Tenemos un mal interno y tenemos que iniciar ahí, porque nunca vamos a entender nuestra necesidad de Dios si no entendemos la realidad que tenemos un mal interno. Todos somos como ese joven, con una inclinación al pecar. Y por eso Jesús a sus discípulos en 2 ocasiones, en Lucas 22, 40 y 46, les dice: oren para que no entren en tentación. Y esto es muy clave, hermanos. ¿Cuándo debemos orar? Todos los días, que Dios nos libre del mal de nuestra tentación interna. Pero más allá de ello, ¿cuándo debemos orar? No durante la tentación, no después de que caímos en la tentación, sino antes de que entres en tentación. De nuevo, hermanos, quiero recalcar, parte de la razón por la cual nosotros caemos en tentación una y otra vez es porque no venimos en oración al único que nos puede librar de la tentación. John Owen es correcto cuando él dice: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y entonces, la necesidad de orar esto es por la maldad que existe alrededor. La necesidad es orar esto por la maldad. Tenemos que ser libres del mal interno, nuestra inclinación al pecar. Pero esta palabra, mas líbranos del mal, es un sustantivo. Es decir, como algunas versiones lo traducen, también puede ser traducida: mas líbranos del maligno. Es decir, de Satanás o de las huestes de maldad. Y en parte podemos gramaticalmente decir que aunque se refiere a mal general y mal interno,
También la palabra de Dios, Jesús, nos está recordando que Él fue tentado por el enemigo y por lo tanto aquí, líbranos del mal, también incluye las huestes de maldad. Efesios capítulo 6, 11 nos recuerda de que el enemigo pone acechanzas, él pone artimañas, él pone, para decirlo más plano, trampas, para que tú y yo caigamos en tentación. Él es el príncipe de este mundo. El mundo está diseñado para que tú y yo caigamos en tentación. El maligno existe y el maligno quiere que tú y yo caigamos en tentación. Y entonces Jesús no solo está hablando del mal general, del mal interno, pero la idea aquí también es que hay un maligno, hay un enemigo que día tras día anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hermanos, si tú te crees fuerte para vencer el mal general, y si tú te crees fuerte para vencer el mal interno, yo quiero aclarar que no somos fuertes para ninguno de esos dos y tampoco somos fuertes para vencer el maligno. Y yo quiero ser cuidadoso con esto, porque no quiero que piense que estoy tirando piedras a otros moveres. Pero el problema con muchos de nosotros es, dependiendo de tu trasfondo cristiano, tú has sido enseñado que tú puedes decretar y que tú puedes atar y de que tú puedes reprender a Satanás. Y hermanos, tú y yo no podemos hacer eso. ¿Quién ata al hombre fuerte? Cristo. El pasaje que habla acerca de atar al hombre fuerte no nos está diciendo que nosotros somos el que ata al hombre fuerte. El que ata al hombre fuerte es Cristo Jesús. ¿Quién reprende a los demonios en el Nuevo Testamento? Cristo Jesús. ¿Y quién más? Los apóstoles. Y por eso recordarán en Hechos 19, hay unos hijos de Seba, exorcistas judíos. Traducción: tú y yo tenemos profesión. Hay plomeros aquí, hay aquellos que ponen carpetas, roofers, maestros, lo que sea, no sé, managers. O sea, esa es tu profesión. Los judíos exorcistas, su profesión era ¿qué? ¿Hacer qué? Exorcismos. Y ellos vienen y dicen: en el nombre de Jesús, por el cual Pablo predica, te reprendemos. ¿Y qué dicen los demonios? A Jesús conocemos, porque Jesús tenía autoridad, porque es el Hijo de Dios. Parte de cómo sabemos que Cristo es Hijo de Dios es específicamente porque Él puede reprender demonios. Jesús le dio autoridad a sus apóstoles. ¿Por qué hacían milagros los apóstoles? ¿Por qué reprendían demonios? Porque ellos estaban confirmando lo que no existía. ¿Era qué? La palabra, el mensaje, el testimonio. ¿Cómo sabemos que Pablo realmente es un verdadero apóstol? Porque él hace milagros y él puede reprender ¿qué? Demonios. ¿Los hijos de Seba eran apóstoles? No. ¿Eran Cristo Jesús? No. ¿Y qué dicen los demonios? A Jesús, conocemos. Y Pablo, por ser apóstol, ha recibido autoridad. Pero ¿ustedes quiénes son? Y los en Centroamérica diríamos los sopapean, o sea, los llevaron y los arrastraron y los golpearon y los desnudaron porque ellos no tienen autoridad. Todos los pasajes en la Biblia que se refiere a la guerra espiritual, a la iglesia, nunca la Biblia nos llama a atacar al enemigo, nunca la Biblia nos llama a andar y reprender. Esas son enseñanzas erróneas. ¿Qué dice la Biblia? Resistid. Pregunta: ¿esa es postura ofensiva o defensiva? Defensiva. Hermanos, cuando tú resistes, no estás atacando, tú estás resistiendo. Ponte firme. Todas las piezas de la armadura de Dios, con la excepción de la espada, son piezas de protección, resistencia. Y la idea es, nosotros somos llamados a resistir, y al resistir viene aquel que puede vencer al enemigo. Y no solo puede, ya lo ha vencido.
y es Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, el cristiano no vive en temor. Ay, ¿qué si se me mete un demonio? Hermanos, si se te mete un demonio, no eres cristiano. Porque ¿quién obra en ti? Somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Tenemos que aclarar estos errores. El enemigo lo único que puede hacer es poner trampas al creyente. El enemigo y los demonios no pueden poseerlos. El enemigo, esta frase, es que el diablo me hizo hacerlo. The devil made me do it. No, hermanos, el diablo no te hizo hacer nada. Tú quisiste hacerlo. El creyente no tiene que preocuparse de ser poseído por Satanás o de ser poseído por un demonio, porque tiene al Espíritu Santo. Lo único que el enemigo puede hacer es poner trampas para hacernos caer. Y por eso oramos, porque el enemigo pone trampas. El enemigo, como la bruja en Narnia, que es lo que C.S. Lewis quiso enseñar ahí en manera de ilustración. El enemigo pone trampas para que tú y yo caigamos, y la respuesta no es que yo ate al hombre fuerte, no es que yo vaya reprendiendo a demonios y diciendo por todos lados en el nombre de Jesús te reprendo. No. Nosotros oramos a aquel que ha atado al hombre fuerte, y es Cristo Jesús. Es otro aspecto de la oración de Jesús que nos muestra que yo oro porque yo estoy dependiente de Él. Dependo de Él para provisión de pan, dependo de Él para perdón de mis pecados, y dependo de Él para protección en contra del mal general, del mal que existe en mi corazón y del maligno. Y yo simplemente quiero resumir esta sección. Recordarán que nosotros debemos orar esto específicamente porque esta es la manera correcta de orar. El hipócrita ora por su egoísmo. Los fariseos oraban para ser vistos. A diferencia de eso, el discípulo ora por su nombre, su reino y su voluntad. El pagano ora por necedad. Él cree que sus palabras pueden manipular a Dios. El discípulo ora por dependencia. Oramos por su provisión, perdón y protección. Y hermanos, de nuevo, yo lo que quiero que usted entienda con esta sección del Padre Nuestro, de la oración de Jesús, del modelo a la oración, es que más que un modelo, Jesús nos ha querido mostrar semana tras semana que como creyentes tú y yo necesitamos orar. No existe un creyente que no tiene una vida de oración. Tú y yo necesitamos orar. Oramos su nombre, su reino, su voluntad, pero también oramos porque dependemos de Él para provisión, perdón y protección. Y mi oración es que al ir estudiando estos versos, tú hayas semana tras semana visto la necesidad de orar. Tenemos que ser discípulos que llevan una vida de oración. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Padre, te damos gracias porque no solo enviaste a tu Hijo amado para morir y resucitar y redimirnos de nuestros pecados, pero Padre, te damos gracias porque tu Hijo nos enseñó cómo orar. Y más que simplemente repetir una oración sin entendimiento, entendemos que este es un modelo que nos invita a orar. Y Padre, yo lo único que te pido es que tú nos ayudes a orar para orar. Nosotros necesitamos aún tu ayuda para simplemente llevar una vida de oración. Padre, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a depender en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y la iglesia de Cristo dice, amén.